pienso que la Biblia tiene muchos personajes demasiado relevantes, empezando por Jesús, que trasciende de ser únicamente un personaje a convertirse en el eje central de toda la Biblia. Me encanta ver cómo hay personas alrededor de él todo el tiempo que realmente son muy ejemplares. En la época de Jesús, ver los discípulos, los apóstoles, ver a Pablo, ver a Pedro, ver a todos los discípulos, Juan, Lucas, Marcos, Mateo, absolutamente todos, me parece sumamente admirable lo que hicieron con la iglesia primitiva. Pero realmente mi personaje preferido, o mis personajes, porque realmente son dos, se encuentran en el Antiguo Testamento, y me estoy refiriendo puntualmente a Elías y a Eliseo. Ellos dos me parece que son más que profetas, son realmente un ejemplo también de vida y de sumisión delante de Dios. Y me gusta ver toda la historia que ellos llevan y toda la sobrenaturalidad que Dios desata en la vida de ellos por la obediencia que esos hombres le mostraban a Dios. Me encanta ver cómo empieza la historia de Elías en la Biblia, nombrando que él vivía en una cueva y que Dios le había dicho que se fuera a vivir a una cueva y allá le llevaban comida, carne y pan, unos cuervos. Y me encanta ver cómo en orden, en sumisión y en obediencia este hombre acude a cada cosa que Dios le va diciendo, acepta cada cosa que Dios le va diciendo y la va haciendo en completa obediencia a lo que Dios le pide. Me gusta mucho ver también cómo él no guarda únicamente esa unción que le ha dado Dios, sino que él también decide compartirla con alguien más y empieza ese mentoreo en parte de su vida hacia Eliseo. Me encanta ver cómo hace ese mentoreo uno a uno, aunque él estaba rodeado también de muchas personas y muchos profetas en su época, y veo que ahí yo me identifico mucho con él. Es una persona que mentoreó uno a uno a Eliseo, y siento que Dios también en mi vida, a través de dones y talentos que ha puesto en mí, me ha llamado a mentorear a personas jóvenes uno a uno. Veo como en ese momento, cuando le estaba mentoreando Elías a Eliseo, Eliseo era joven, y siento que Dios me ha dado un llamado muy especial con los jóvenes para mentorearlos, para instruirles y también para hablarles acerca de Dios y enseñarles lo que Dios también ha puesto en mí. Me encanta ver cómo Elías le deja su manto cuando Dios envía un carro de fuego por él, pero cómo deja su manto sobre Eliseo. Y bueno, toda la sobrenaturalidad que estos dos hombres vivieron, muchos milagros, resurrecciones, ver cómo descendía fuego del cielo, saber cómo Elías retó a los profetas de Baal y cómo descendió en el Monte Carmelo fuego del cielo y encendió el compendio de rocas y de madera que Elías había levantado en ese templo que había hecho en ese momento, en ese lugar, aun cuando le había vaciado unas tinajas de agua, y ver cómo la fe de ese hombre se movía de esa forma sobrenatural en su vida. Me encanta ver que Dios le habla completamente claro a Elías, y eso es lo que yo también anhelo para mi vida. Sé que Dios lo ha hecho, pero quiero seguir anhelando que Dios me hable puntualmente a mi vida, que se abran los cielos y que de verdad cosas sobrenaturales pasen todos los días en mi vida. Me parece ejemplar la vida de Elías. También le pido a Dios por un Elías en mi vida. Quiero rodearme cada día más de personas muy sabias, personas que sepan mucho más que yo, que me puedan llevar a otro nivel espiritual con su ejemplo, y sintiéndome tomando el papel de Eliseo en la historia, quiero pedirle también a Dios que envíe ese Elías en mi vida para que me instruya completamente. No digo que no lo tenga, no digo que no tenga ejemplos, no digo que mis pastores no sean ejemplo, pero sí quiero pedirle a Dios también por un Elías en mi vida, una persona que me mentoree de cerca. El personaje es John Wycliffe. Él es un hombre que vivió en la Edad Media y que estuvo sometido también a una época muy difícil en su momento, llamada la peste negra, que fue una enfermedad que se estaba transmitiendo a partir de los roedores hacia el ser humano y que mató una gran cantidad de personas en ese momento. Se dice que más de la mitad de la población de Europa en ese momento falleció a causa de esta peste negra. Pero me gusta mucho la vida de este personaje porque, más allá de ser una persona muy estudiada, un erudito de la época, de ser un filósofo y también un pensador muy grande, fue una persona que no se quedó únicamente con lo que estaba opinando la iglesia en su época, no se dejó guiar por lo que estaban dictando los papas en ese momento y también todo el orden jerárquico de la iglesia,
hacia los hombres y diciéndoles que tenían que actuar de cierta manera, porque él era un entendido que sabía que lo que en ese momento estaba diciendo la iglesia estaba completamente desalineado con lo que Dios y Jesús nos había enseñado en la iglesia primitiva. Entonces me gusta él también cómo no reta a la iglesia de una forma negativa, no la reta de una forma grosera, sino que lo reta de una forma argumentativa, de una forma seria y de una forma inteligente, y ver también lo que él despertaba en las personas de su época, pero cómo también Dios lo respaldaba, porque a pesar de que fue una persona que estuvo muy en contra de todos los edictos que había levantado la iglesia en su momento, Dios lo respaldó hasta el final y no dejó que muriera de una forma, pues no sé, por mano humana, sino que realmente fue una persona que falleció en avanzada edad, y también ver el respaldo de Dios que le dio durante toda su vida. Entonces me identifico mucho con John Wycliffe, pero también llevando un poco más hacia acá todo el tema de personajes bíblicos. Me encanta ver vida de personas como por ejemplo Carlos Anacondia, como por ejemplo Claudio Freyson, como por ejemplo, no sé, sí, bueno, el mismo Dante Gebel, u otras personas que muchas veces llegan a ser polémicas y muy controversiales dentro del mundo espiritual y dentro del mundo evangélico, pero siento que son personajes que aportan mucho sobre toda esta era moderna, y que en el caso por ejemplo de Carlos Anacondia es admirable ver cómo su testimonio de vida ha trascendido también en enseñarnos un evangelismo que va no desde el evangelismo hacia multitudes, sino que todos somos evangelistas, y que la gran comisión nos llama a todos a compartir lo que Dios nos ha dejado a nosotros, y que es una orden también lo que Dios nos está dando en cuanto a compartir, y ver cómo ese hombre desde el inicio de su historia con mucha fe ha llevado a que muchas personas vean a Jesús antes que verlo a él. Es una persona que también admiro mucho y que me parece importante mencionarlo como un personaje posbíblico, aunque no esté dentro de los libros de los generales de Dios. Bueno, respecto al propósito que Dios me ha dado en mi vida y mi testimonio, tengo que decir que este video no me alcanzaría para contar todas las cosas que quisiera, pero sí tengo que mencionar que Dios ha sido muy claro conmigo desde que me llamó cuando tenía 17 años, atendiendo también a una invitación que me hizo mi abuela en su entonces, hasta el día de hoy. En este momento yo tengo 28 años, y en estos 11 años de conocerlo han pasado muchas cosas, y bueno, Dios ha quitado muchas cosas en mí que no le agradan, como el proceso, yo pienso que general que hacen todos, empezar a limpiarnos, empezar a moldearnos conforme a su voluntad. Y tengo que decir que en los últimos años he experimentado una cercanía mucho más grande con Él, y también una revelación de palabra mucho más fuerte. Puedo empezar diciendo que Dios me habló, y esto es tema de hace un año y medio hacia acá, que ha sido mucho más claro, mucho más fuerte. Y el primer momento que yo me acuerdo de esa palabra rema, que siempre va a estar ahí en mi vida muy fuerte, está en Jeremías 1:4, cuando dice: desde el vientre de tu madre yo te escogí, te aparté, y te llamo profeta para las naciones, y te doy autoridad sobre toda nación, para destruir y para demoler, pero también para plantar y para construir. Y bueno, ahí dice varias cosas más, y dice como: no tengas miedo, porque yo voy a estar contigo siempre, no te angusties porque yo soy tu Dios, y le dice a Jeremías que no diga que él es muy joven. Y yo creo que esa palabra ha sido muy determinante en mi vida, porque a lo largo del tiempo que Dios me ha permitido también vivir en el mundo secular, siempre he sentido en los entornos en los que me he movido que soy normalmente más joven de lo normal, más pequeño que el resto de las personas que están a mi alrededor. Y eso ha jugado un papel muy importante para entender que aunque sea menor en cuanto a mi edad, Dios está conmigo, Dios me respalda, Dios me guía. Pero también hay una parte bien importante, y es que Dios me dice que me ha nombrado profeta para las naciones, y ahí es donde yo empiezo a descubrir también cuál es ese norte de mi propósito. Después de que Dios me da esa palabra, me da una palabra muy hermosa en Hechos de los Apóstoles 1, y me dice que Él en pocos días me iba a bautizar en el Espíritu Santo. Eso fue exactamente el año pasado, hacia octubre, exactamente, es una fecha que no se olvida, el 4 de octubre del 2019. Dios en ese momento, después de haberme dado esa promesa que está en Hechos 1,
hacía unos días atrás, el 4 de octubre, me bautizan en el Espíritu Santo. Yo recibo, estando junto con unos amigos en un apartamento, junto con 3 personas más, recibo en ese momento el Espíritu Santo mientras estamos orando, y fue la verdad algo increíble, algo que sobrepasó todo entendimiento. Y desde ese momento hasta acá Dios me ha ido hablando mucho acerca del don de profecía, pero también acerca de ser sacerdote y de apoyar también a las personas que Dios ha levantado como reyes. No solamente digo en el gobierno, en la nación, sino también a las personas un poco más cercanas que ejercen un ministerio, por ejemplo, en la iglesia. Y me ha hablado mucho respecto a los profetas, respecto a Elías, respecto a Eliseo, pero también me ha puesto mucho los ojos sobre Samuel y me ha dicho que quiere que sea ese correcto sacerdote, para que él también me conceda un lugar como administrador de su templo. Y esa también fue una promesa que Dios me regaló y es una palabra que durante este año y medio he venido atesorando en mi corazón. Adicionalmente a eso, me ha hablado mucho acerca de Isaías 61, que habla básicamente de que el Espíritu Santo de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar libertad a los pobres, para llevar, libertad a los oprimidos, pero también aceite de alegría en vez de ruina, palabra de aliento en vez de palabra de desolación, y me habla puntualmente que eso es lo que Él está haciendo conmigo y que su Espíritu está sobre mí. Y complementado con eso, me gusta mucho ver también cómo me habla todo el tiempo acerca de Isaías 54 y esa promesa que tiene para mí como siervo. Respecto al propósito, tengo que decir que es algo que continúo descubriendo, es algo que Dios va revelando paso a paso cada vez que entramos en intimidad y que lo buscamos a Él, que no es algo que suceda de un día para otro, pero que siento que ya hay un camino bastante importante recorrido hasta acá. Sé que Dios ha puesto, como lo decía, dones y talentos en mí, dones en la parte artística. Me encanta la música, me encanta cantar y tocar guitarra, pero también en la parte ministerial sé que tengo un llamado profético porque Dios me lo ha dicho a mí en intimidad. No lo digo con orgullo, sino lo digo con completa humildad. Realmente, cuando me acuerdo de las palabras que Él me ha dado, no sé a futuro Él cómo me va a pedir que combine estos talentos y estos dones para ponerlos a su servicio, pero todos los días me esfuerzo también por ser esa persona que busca su presencia y que también lleva esa palabra que Él me da para los demás. Yo en este mundo me siento, poniendo una analogía, como ese mesero que lleva desde la cocina hasta la mesa de los comensales. Lo que se ha preparado en la intimidad por el cocinero, yo quiero ser la persona que lo coja y lo lleve hasta la mesa para servírselo a los comensales. Quiero ser ese intermediario, quiero ser esa persona que actúe como ese canal de bendición para los demás. Obviamente sin creerme en ningún momento intercesor de nadie, porque el único intercesor es Jesús, pero sí ese canal útil de Dios para que lleve hacia los hombres también lo que Él ha preparado en intimidad. El propósito está también en proceso de descubrirse, de revelarse completamente, pero como dice también la carta de Filipenses, esto es un proceso en donde todos los días Él nos va perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.